Ya, profesora, ¿quién es usted? Mi nombre es Valentina Velarde, yo estudié historia y doy clases de raíces de psicología en la Universidad Finisterra, también en el curso de psicología social y en el curso de historia de la psicología. Profesora, ¿qué tan importante para la vida diaria, social y personal considera usted que son las habilidades blandas o socioemocionales? A mí me parece que son fundamentales las habilidades blandas porque, por varias razones. En primer lugar, abren muchas puertas. El hecho de poder entenderse bien con las personas, las habilidades blandas o habilidades sociales, me parece que redundan sobre todo en una buena comunicación. El hecho de poder pedir, por ejemplo, las cosas de forma adecuada, el hecho de poder expresar lo que uno siente de manera adecuada. Todo eso requiere habilidades blandas y eso facilita mucho, por un lado, la comunicación con el entorno, y finalmente en la comunicación con el entorno es donde se juega la vida completa. A uno se le facilita el trabajo, las amistades, el andar por la calle, el salir de compras, todo. Entonces me parece que las habilidades blandas en la vida diaria son fundamentales porque la persona que tiene habilidades blandas y que por lo tanto se logra comunicar bien, se le facilitan las cosas y por lo tanto vive más contento también. ¿Cómo cree usted que una débil o nula enseñanza en habilidades blandas repercuta en las habilidades comunicativas? Buena pregunta. A mí me parece que una débil o nula, como dice usted, enseñanza o capacidad de tener habilidades blandas repercute muchísimo en los mismos aspectos en que lo contábamos en la pregunta anterior, ¿cierto? Así como en vez de facilitar la vida, dificulta la vida. Entonces, por ejemplo, una persona que no tiene habilidades blandas le cuesta pedir algo porque tiene de repente un tono, por ejemplo, ya sea oral o por escrito, que no es adecuado. Entonces pide algo y no sabe usar un por favor o no se presenta adecuadamente. Entonces, por ejemplo, escribe un correo, puede ser un alumno, otro profesor o una persona con quien uno trabaje, y si no se presenta y pide algo o tiene una solicitud, no le van a contestar porque obviamente no sabe, la persona receptora del correo no sabe por qué se lo están pidiendo, ¿cierto? No sabe quién le está escribiendo. Si no pide por favor, pareciera ser que lo que está pidiendo es como una obligación y en cambio está pidiendo un favor, entonces uno tiende o a no hacerlo o a hacerlo de mala gana o simplemente a dejarlo de lado. Lo mismo, por ejemplo, el tema de agradecer, el que no sabe agradecer, pasa que uno hace un favor o le ayuda una vez, pero a la siguiente probablemente ya no le vas a hacer tanto caso. El tema de poder exponer, en el caso de un estudiante, por ejemplo, cuando tiene habilidades blandas, se siente mucho más dueño de la situación y entonces expone de manera, probablemente siempre va a estar nervioso uno cuando expone, pero expone con mayor facilidad y con mayor tranquilidad que cuando no tiene habilidades blandas. Entonces, en el mundo del trabajo, en el mundo del estudio, en el mundo, por ejemplo, de expresar las emociones. El que tiene habilidades blandas puede expresar emociones mejor porque las puede reconocer mejor. Entonces, el que no las tiene, por ejemplo, de repente se enoja o se frustra y aparece en cambio como que es pesado o como que no quiere estar con alguien. O a veces, por ejemplo, es tímido y en vez de tener claro que es tímido y dejar eso claro, aparece como mal educado. Entonces se le van cerrando puertas y se le va haciendo la comunicación y la vida cotidiana finalmente mucho más difícil. ¿Cree usted que actualmente en la educación se enseñan habilidades blandas o aún nos falta progresar? Yo creo, un sí a ambas, que se enseñan, hay un esfuerzo por enseñarlas. De hecho, en la Universidad Finisterra, lo que me cuentan los estudiantes es que tienen desde el primer semestre algunos cursos enfocados al desarrollo de habilidades. Tienen comunicación efectiva, por ejemplo. En este mismo taller de liderazgo que tienen ustedes son talleres de habilidades blandas, en el fondo. En ese sentido es muy valioso que existan. Cuando fui a la universidad yo, hace tiempo, pero no tanto tampoco, no había un taller de habilidades blandas. Uno estudiaba su carrera y en la carrera
tenía que desarrollar las habilidades blandas como mejor pudiera, incluso a veces no en la universidad y cuando uno llegaba al mundo del trabajo. Lo que más había era como un taller de teatro donde a uno le enseñaban a hablar y de repente ahí la profesora, como era actriz y los actores tienen bastantes habilidades comunicacionales, podía ayudar un poco, pero no había un programa de formación general enfocado en el desarrollo de habilidades blandas. Yo esto de las habilidades blandas, de hecho, lo conocí en el mundo del trabajo, cuando empecé a trabajar. Ya empecé a ver que la gente tenía talleres de habilidades blandas. Sí, aún dicho eso, creo que falta mucho. Creo que falta mucho porque no sé por qué, quizás por el tema de la comunicación, por ejemplo, online, que cada vez se trabaja más, quizás porque cada vez se chatea más o se whatsappea más y se trabaja más a través de redes sociales y eso como que va cambiando los códigos comunicacionales. Tal vez por eso parece que cada vez tenemos menos habilidades blandas. Entonces, si bien es cierto que veo que hay habilidades blandas, que las personas, o sea, que las universidades y los institutos se esfuerzan y han ido creando un programa o una malla, podemos decir, como un poco paralela, creo que nos falta muchísimo. Creo que nos falta muchísimo en varios aspectos. Nos falta muchísimo, sobre todo en el aspecto comunicacional, eh, ya sea, por ejemplo, entre profesores y estudiantes y también muchísimo, ¿cierto?, a los estudiantes entre sí. Creo que nos falta por varios motivos, no porque no se den los cursos, sino que la habilidad blanda también se trabaja fuera de la sala de clase. La habilidad blanda tiene mucho de informal. Y entonces yo misma me doy cuenta que a veces, por ejemplo, me parece que un estudiante no escribe un correo de forma adecuada o no se expresa de manera adecuada y por no ser pesada muchas veces o porque no se vaya a malentender la corrección o la sugerencia, no la hago. Entonces, eso que antes se educaba mucho, era la habilidad blanda en la sala de clases, no como un curso oficial, sino que en las mismas disciplinas, me parece que se ha dejado hacer. Me acuerdo que cuando era estudiante de historia y de pedagogía y empezamos a hacer como simulaciones de clases, había un profesor que enseñaba, su ramo no eran habilidades blandas, era didáctica de la historia, pero hacía correcciones que tenían que ver con las habilidades blandas, por ejemplo, cómo uno se paraba, ¿cierto? Incluso la forma en que alguien podía haber ido vestido a hacer la clase. Y ahora, probablemente, si este profesor hiciese esa misma corrección o sugerencia, sería visto como discriminador. Le criticó el lenguaje, ¿no? O le hizo una sugerencia respecto de cómo la persona venía vestida. Entonces, probablemente uno evite muchas veces desde el rol de profesor el comentario o la sugerencia para no causar una molestia y eso deriva en que finalmente se educa mucho menos que antes en habilidades blandas. O sea, me explico, como hay más cursos, pero finalmente en la vida informal creo que hay menos educación. ¿Cuán importante cree usted que es necesario manejar habilidades blandas para la vida laboral? Para la vida laboral es fundamental, incluso más que para la vida estudiante. Un estudiante, el profesor le tiene paciencia, no es que me quiera hacer la propaganda, pero en general el profesor tiene paciencia y entonces tolera mucho más porque entiende que el estudiante se está formando. Entonces a uno le llega un correo que de repente tiene un tono no adecuado, nos da un poco de risa que los estudiantes siempre ponen, y espero su respuesta a la brevedad. Siempre dice, creerá que es el gerente, como que no se ríe, dice, ya bueno, pero no sabe, ¿cierto? No sabe que esa no es la forma adecuada y que en verdad quedaría mejor decir cómo quedaría agradecido de su respuesta, ¿cierto? Atentamente saluda y el nombre. Pero en cambio el mundo del trabajo es mucho menos tolerante. En el mundo del trabajo hay un jefe y un gerente que tienen muchas cosas que hacer y su rol no es educar y asume que la persona ya viene formada de la universidad y no solo viene formada con las habilidades duras, que se llaman, ¿cierto? Las habilidades propias de su profesión, sino que también viene formada en cómo desempeñarla. Entonces no se va a poner a enseñar. Tengo una amiga que trabaja en recursos humanos que me dice, mándame los alumnos, pero
pero no los que no saben escribir, porque eso lo van a echar, ¿cierto? Ella ya tiene claro que la persona tiene que, porque la habilidad blanda finalmente tiene que ver con dos cosas, con adecuarse a un contexto, no quiere decir homologarse, uno es persona y va con lo que uno es al contexto, pero es distinto trabajar en un banco, por ejemplo, que trabajar en un estudio de arquitectura, ¿cierto? En el banco la vestimenta, el lenguaje y la forma de ser es formal. Y probablemente en un estudio de arquitectura o en un taller, ¿cierto? La vestimenta es más informal porque la persona se está subiendo quizás al techo de la construcción para ir a ver cómo se está construyendo. Entonces, no va a ir, por ejemplo, con traje el arquitecto a trabajar a la obra. Probablemente va a ir de jeans y con zapatos de seguridad. O sea, la habilidad blanda pasa mucho por un tema contextual, ¿cierto? No va a ir a hablar a garabatos una persona que vaya a exponer, ¿cierto?, al presidente del banco un trabajo. Quizás sí los usa cuando sale con los amigos a tomarse algo, ¿sí? Y en el fondo, y ahí tal vez si hablara con un lenguaje muy formal, también sería una falta de adecuación y de habilidad blanda. O sea, la habilidad blanda por un lado tiene que ver con el contexto y cuando uno entra a trabajar, es importante que se adecue al contexto porque va a poder desempeñar mejor su profesión. Pero también la habilidad blanda tiene relación con poder desenvolverse de manera adecuada en ese contexto. O sea, no solo adecuarse al contexto, sino que lograr hacer el trabajo que tengo que hacer. Por ejemplo, si a una persona le toca gestionar algo, necesita que otros hagan otras cosas. A una persona, por ejemplo, le toca gestionar un curso de capacitación, en el caso de usted que va a ser psicóloga, necesita que los profesores, por ejemplo, preparen el curso. Y entonces, si redacta un correo de manera adecuada, es mucho más fácil que el profesor responda a ese requerimiento y le mande de vuelta el material, que si no lo redacta de forma adecuada. Y si, por ejemplo, aun cuando redactó de forma adecuada el correo, no le hacen caso, va a tener que levantarse y va a tener que ir probablemente al escritorio del otro, sentarse al lado, decirle, ¿cómo te ayudo? Mira, necesito que armemos este curso. Pero si va y le dice, oye, hace 5 días que te pedí el curso y todavía no me lo mandaste, probablemente pasen 20 y no se lo manden, ¿cierto? O sea, creo que la habilidad blanda en el mundo laboral es muy importante porque, primero, para resumir, te permite situarte en el contexto, ¿cierto? Y en ese sentido, trabajar de manera integrada con el resto, pero además te permite hacer bien tu trabajo, porque nadie hoy en día trabaja solo. Siempre hoy en día los trabajos cada vez son más interdisciplinarios, entonces necesito del otro para yo hacer mi trabajo bien, necesito que el otro haga cosas. Necesito que el otro me conteste un correo, que el otro prepare un material, que el otro dicte una clase, que el otro, no sé, haga un diseño, o me explique una ley si soy abogado, ¿cierto? O voy a operar si soy médico con otra persona. Entonces, en ese trabajo conjunto, en el lograr armonizar mi trabajo con el otro, la habilidad blanda juega un rol que no lo sustituyen los conocimientos profesionales. No sé si me explico. Sí, profesora. Finalmente, ¿cómo cree usted que es la forma o manera de que la gente se eduque en habilidades blandas? ¿Cómo debería hacerlo? Esa es una pregunta probablemente que escapa a mi expertise, ¿cierto? Y los profesores de liderazgo sabrán muchísimo más que yo, pero se me ocurren dos caminos. Creo que hay un camino que va bien enfocado y que es el que las universidades y los institutos están haciendo, que es ayudar a la gente a formarse. Incluso en las mismas empresas cada vez más se dan cursos de habilidades blandas, los mismos cursos que tienen ustedes de comunicación efectiva, de retórica, ¿cierto? De liderazgo, también se están dictando en las empresas y creo que ese es un buen camino. Pero también creo que hay un camino que tiene que ver con la observación y con el autoaprendizaje, ¿sí? Porque me parece que el mundo de hoy está demasiado explícito, como que si a uno no le dicen algo y no le hacen un curso, es como si no lo interiorizara, como si no lo aprendiera. Y nos perdemos una forma interesante también de aprender, que es la observación, que es que si en el fondo yo estoy en un contexto y veo que la gente se comunica de una manera, yo no lo empiezo a hacer. Y eso también es raro y en el fondo creo que ahí nos perdemos una forma de aprender. Sí,
si por ejemplo llego a un trabajo, estoy en una universidad donde los profesores me mandan un aviso con un tono, es raro, ¿cierto? Que yo le mando un correo en un tono súper distinto. O sea, ahí, por ejemplo, también me parece que hay una posibilidad de aprendizaje, que es cuando uno se desenvuelve en un determinado entorno, sea académico, sea laboral, se, se fije, ¿cierto? Sea más observador, o sea más abierto a lo que ese contexto le está enseñando. Porque muchas veces en pedagogía se dice, y también en las empresas, ¿cierto? En la cultura organizacional, se dice que hay dos currículum, o dos reglamentos, o dos formas de estar, el implícito y el explícito. Entonces hay uno que es el reglamento explícito, que es el que te dice, mira, cuando tú llegas aquí, esto funciona de esta manera. Aquí, no sé, aquí, por ejemplo, se llega a las 8 de la mañana. O aquí, por ejemplo, no se usa irse después del horario de trabajo, por ejemplo, ¿cierto? Son cosas que a uno le establece. Pero la mayoría de la comunicación se establece en el lenguaje implícito, que es lo que a uno no le cuentan y lo que uno tiene que descubrir. Por ejemplo, que la gente no se trata de usted en esa oficina. Se trata de tú, muy respetuosamente, pero de tú, por ejemplo. Entonces, si uno llega y escribe un correo, estimado señor don gerente, el gerente probablemente no te va a hacer ningún caso, que si uno pone, estimado Pablo, ¿cómo estás? ¿Cierto? Porque aprendió, porque observó, ¿cierto? Que en los correos la forma de trato es así. Y al revés, si yo voy a una empresa súper formal y veo que el trato, ¿cierto?, es formal, y voy donde el presidente del banco y le digo, buenos días, Luis Enrique, ¿cómo estás y cómo te ha ido? Probablemente el señor no me va a hacer ningún caso. A veces le digo, don Luis Enrique, buenos días, ¿cómo está usted? Va a tener mucha más atención en lo que le vengo a exponer. Entonces creo que en la observación, estamos súper bien encaminados con los cursos que se dan, pero creo que hay un segundo esfuerzo que es individual, que es personal y que tiene que ver con observar y con aprender del contexto en que uno está. Y en eso yo creo que falta harto. Ya, profesora, hemos finalizado. Muchísimas gracias. Que esté muy bien.